Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y como lo prometido es deuda, me encuentro nuevamente en Nisei para encontrarme con el amigo Sebastián para mostrarnos todo lo que es foto, video, blogging, streaming, todo lo que me habían pedido. Me pidieron tantas veces y en el video anterior tuvimos un problema técnico y eso no salió. Vamos al encuentro de Sebastián, así nos muestra todos los productos que tiene, que son un montón. Vamos a encontrarnos con él. Estamos. Sebastián, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una alegría verte, una alegría. Un placer estar acá contigo, Tato. Gracias, gracias. Siempre es lindo visitarlos. Seba, Sí. tuvimos problemas técnicos, como vos sabés, en el último video. Correcto. Y les debo a mis seguidores toda la data que les había prometido sobre fotografía, video, blog, sobre todo eso. Claro. ¿Quién mejor que vos para asesorarnos sobre todas las líneas que tienen disponibles en el local, que son muchísimas? Exactamente. Arrancamos con Sony, ¿te parece? Perfecto. Para Buenísimo. explicar un poquito, también tenemos tres marcas principales. Sería Sí. Sony, Bien. Canon y Nikon. Si podemos comenzar con Sony para el tema de las cámaras. Buenísimo. Y las lentes, ¿está bien? Perfecto, arrancamos con Sony. Yo cambio de cámara y vos quedás como protagonista principal del video. Súper. En este caso, por ejemplo, tenemos ya en la entrada en Nisei mismo la mesa de Sony en sí. Hay bastantes cámaras, bastantes lentes y le voy a estar explicando poquito a poco, digamos, o sea, algo más general de todo lo que tenemos. Sí. En sí, primeramente tenemos las cámaras más simples o más para videos, para gente que va iniciando en lo que es la fotografía y video. Bien. En este caso es la ZV1, que cuenta con 20 megapíxeles, algo más simple, bien sencillo de utilizar y es súper compacto. Sí, se le nota re chiquita. Claro. Una cosa, te interrumpo para una cosa Claro. que hay que destacar. Súper. Acá está todo a la vista, a mano, para que el cliente lo palpe, lo vea, lo manipule y vea si es lo que está buscando. Exactamente. Por ejemplo, hay mucha gente que puede comprar tranquilamente una cámara en súper oferta a un buen precio online. Pero ¿cuál es la diferencia de comprar directamente presencial? Es que tenés, como Tato dijo en este caso, Totalmente. puedes agarrar la cámara, verificar Sí. la calidad, Sí, el sí, peso sí, inclusive, sí. porque inconscientemente alguien compra algo pero no sabe si le va a funcionar correctamente o inclusive si es lo que está buscando. Y ¿Qué aparte el mejor? asesoramiento. Exacto, correcto. Después, en este caso, ya tenemos ya Pasamos a esta. la ZV-10, Sí. que al contrario de la ZV-1 ya es una cámara que tiene ya una mejor calidad en imagen, Bien. mejores componentes en sí y es algo un poquito más estirando a lo profesional, a lo semiprofesional. Exacto, exacto. después. Una línea intermedia. Correcto. Y le voy a agregar, esta, $699, porque después me retan porque no pongo los precios. Claro, exacto. Y esta, $1.099. Correcto. Ok. Después saltamos ya para la A6100 exactamente. Mira lo que está ahí. Qué sueño. muy La lindo. línea alfa. Exactamente. Divina. Diferencias más para fotografías en sí. Después, Bien. si querés, por ejemplo, o sea, los primeros dos que vimos son más para videos. Después, por ejemplo, tenemos ya las líneas más altas, las líneas alfa. En este caso, la Alpha 7C, que es una cámara también para fotografía en sí, pero si te querés dedicar a hacer ya más videos o mejorar tus videos, ya es en estas líneas. Qué belleza de cámara. Por ejemplo, la cámara en sí quedaría exactamente 2149. ¿Eso es combo, Seba, con la lente o solo el cuerpo? Con la lente. Combo, Igualmente la que está puesta ahora mismo en la cámara Bien. es una lente de $398. Que es Perfecto. un precio accesible para hacer una calidad Exacto, extrema. para la calidad sí. Después tenemos, por ejemplo, ya en este caso, la Alpha 7.3, que ya tiene ya mejores cantidades de megapíxeles, mejor estabilización. Prácticamente vamos escalando en lo que es calidad en imagen. Exacto. Exactamente. ¿Esto qué precio? Exactamente, por ejemplo, lo que es la lente, 1399. 1399. Si nos vamos por el cuerpo solo de la cámara, quedaría 1749. Perfecto, perfecto. Después, claro, como vamos viendo también el tema de las cámaras en sí, también tenemos las lentes, que claro, en realidad la cámara sería ya un cuerpo en sí que le colocamos el objetivo que es la lente. Hay distintos tipos de lentes que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, si quieres hacer fotografías de distancias más largas o distancias más cortas, una variedad muy grande. Dependiendo del uso que le vamos a dar. Correcto, exactamente. Entre menor sea el milimetraje de la lente, tenés una apertura mayor, una mayor visualización del ambiente. En Perfecto. cuanto mayor sea el milimetraje, acercás más a un objetivo y acá es muy variado. Por ejemplo, tenés estas lentes que son prácticamente ya de 18 para 200 milímetros. O sea que esto es súper variado. Un todoterreno. Exactamente, Bien. exactamente. Hay bastantes. Si quieres pasar a otra mesa, puede ser. Sí, claro, cómo no. Queridos amigos, como vieron, la cantidad de data que nos va dando Sebastián en este video es impagable, impresionante. Bueno, y es interminable la cantidad de artículos. Vamos a seguir con Seba, pero ahora en la mesa de Nikon. Un montón para ver. Una marca que me piden mucho. Seguimos con Seba. Exacto, Tato. Seba, querido.
En este caso, por ejemplo, en la mesa de Nikon es así. Hay bastantes fotógrafos que utilizan la línea D y la línea Z en Nikon. Actualmente la línea Z es más actual y la línea D es algo un poquito más antiguo, vamos a decir. Exacto. En este caso tenemos ambas igualmente. Perfecto. Para el fotógrafo que, digamos, es más contemporáneo o aquel más clásico. ¿Qué pasa? En este caso, por ejemplo, hay bastantes. En este caso acá es la súper demandada, la Z5, exactamente esta de acá. Y ya viene ya con la lente en sí, que es ya una 24-50 exactamente. Tenemos por $1.380 exactamente. 1.380 cuerpo y lente. Cuerpo y lente. Bien. Después, como te había dicho, también tenemos las líneas un poquito más antiguas, digamos. Exacto. En este caso es exactamente la de 7500, que ya viene Bien. también con la lente incluida. En este caso, por ejemplo, no sé si quieres pausar un ratito, creo que va a haber un pequeño error. Bueno, en este caso, por ejemplo, como tenemos la línea D, les presento la D7500, que es algo bastante demandado también en la línea un poco más antigua de Nikon. Exactamente. En este caso tenemos ya la lente que es de 18 hasta 140 milímetros en sí. Muy bien. En este caso, por ejemplo, tenemos por $1.025 ya la cámara y la lente. 1.025 cuerpo y lente. Espectacular. Aparte, una variedad demasiado grande también. Sí, veo. Aunque, por ejemplo, muchos que no comprenden mucho la audiencia, digamos, ¿por qué hay una lente que es en este tamaño más pequeño y por qué existe esta lente enorme que tenemos acá? Es prácticamente por distancia focal. Distancia focal, ¿qué sería prácticamente? Supongamos que tenés un objetivo a 200 metros de vos y vos querés ver con total nitidez. Obviamente, con esto acá no vas a llegar. Se va a poder ver el objetivo en sí, pero por ejemplo son lentes que usás para un uso deportivo o fotografía de animales y demás cosas. Exacto, ya algo más pro. Claro, exactamente. Con total definición llegás a los metros. Claro, exactamente. O Sí, sea, tal si cual. te querés acercar a un león para quitar una foto con esta lente, sin problema. Pero yo te recomiendo hacerlo de lejitos. Pero querés algo pro, es eso. Exactamente. En este caso, por ejemplo, hay bastantes otras lentes. Lentes de 50 milímetros, Sí. en un muy buen precio, $180. Tenemos, por ejemplo, lentes de 28 milímetros por 250. Son precios interesantes. Muy buenos. Esta acá, por ejemplo, sería exactamente la ZFC. Mirá qué linda cámara, la onda retro. Qué buena, qué buena. Exactamente. Que me esta imagino acá, con todas las prestaciones actuales. Correcto, exactamente. Daría $1.099 exactamente en esta cámara. 1.099. Presten atención a los precios que les estamos tirando, unos preciazos. Exacto. Después en este modelo ya pasaríamos a la Z exactamente. Bien. Que viene con una lente 40 milímetros exactamente, que sería este formato de acá. Ok. Tenemos por 2.199. Diferencias, mejor calidad de imagen, mejor estabilización y muchas más configuraciones de luz en este caso. Perfecto. Pues, sin problemas. Entonces, para lentes más para videos normalmente se suelen usar el lente de 50 milímetros hasta 70. Bien. Por ejemplo, lo que se suele usar bastante para videos son esta de acá, que es una 16-50. Para explicar un poquito a la audiencia, 50 milímetros es lo más parecido que tenemos prácticamente a la vista humana. O sea que supongamos que como Tato justamente ahora está haciendo un videoblog, entonces prácticamente para ver como un humano vería, 50 milímetros es lo correcto. Sería lo justo. Claro, y este de acá $189, algo bastante Qué buen precio, sí, es accesible, claro. es accesible porque es algo de ultra Claro, calidad. Sí, exactamente. Sí. Seba, ¿te parece que veamos Canon? De una, sin problemas. Vamos, te acompaño, te sigo, mejor dicho. De una. Otra marca con una enorme variedad que Seba nos va a ir explicando todo lo que tienen. Súper. En Canon, por ejemplo, es una línea demasiado famosa. Prácticamente Sony, Canon y Nikon, claro, todas se venden, pero Canon tiene un enfoque muy grande. En Canon hay exactamente dos líneas, que sería la línea D y la línea R en sí. La línea D son prácticamente modelos más antiguos que usan espejos en sí. ¿Cuál es la diferencia? Tenéis ya un tamaño mucho más grande, cámaras un poquito más antiguas, pero de muy buena fidelidad. Y tenés las líneas R, que son cámaras un poquito más compactas. Le voy a ir explicando. Exacto, la EO sería de una línea de entrada. Exactamente. Bien. En realidad, bueno, para que no haya confusión, la EO es un sistema de enfoque electrónico en sí, vamos a decir. Ah, ok. Por ejemplo, o sea, bueno, si cortamos nomás aparte mientras, es lo siguiente, para explicar un poquitito, hay dos líneas. Bueno, y acá Seba está preparando para mostrarnos toda la línea, darnos una idea, orientarnos un poquito, porque la línea, como verán, ya les hago un paneo general, es enorme. Seba, ¿con qué arrancamos en Canon? Exactamente en Canon, para explicar un poquitito lo que vamos a estar hablando, hay dos líneas principales, la línea D y la línea R.
La Bien. línea D es una línea un poquito más antigua, que son cámaras con espejo, que mucha de la audiencia, si tiene conocimiento sobre fotografía, va a comprender bastante. Igual le voy a explicar. Después tenemos también las líneas R, que son las mirrorless, que son cámaras sin espejos. Hay diferencias. Por ejemplo, una cámara sin espejo son más compactas, más simples y más livianas de utilizar. Por ejemplo, hay bastantes. Tenemos en este caso la R100, que es una línea de entrada, una cámara mucho más compacta con lentes más básicas para aquellos que quieren empezar en la fotografía, Claro, y entender ciertos conceptos. Después de esto tenemos ya la R50, que es prácticamente la R100 y la R50. Físicamente tienen muy poca diferencia, pero acá tenés mejores megapíxeles en sí, tenés mejor calidad de imagen. claro, poca diferencia física. Claro. Y pasamos los precios. Claro, por ejemplo, 395, un preciazo. 395 ya con la lente incluida exactamente. Sí, en re número. Después la R50, $715 exactamente. 715. Y saltamos para la R10. Para explicar un poquitito, Ok. en cuanto más bajas el número en Canon, la cámara es mejor. Tenemos de la R100 hasta la R3 y R1 en este caso que va a salir. Ok. Por ejemplo, la R10 sería una cámara con mejor estabilización, mejores sensores, más configuraciones, por 1235. Claro, como vamos aumentando también la calidad, también aumentamos el tema del valor. Pero Por igualmente supuesto. son buenos. 1235 la R10. Correcto. Después tenemos la R7, en este caso, que ya tenemos por 1579. Pasamos para la R6 Mark II, vamos para directamente la R8, la R3, que son cámaras un poquito más grandes, con lentes intercambiables. Claro, y Todas tenés las todo, lentes, toda claro. la línea. Exactamente. Eso es lo bueno. Lo interesante de la línea R es que todas las lentes de la línea R son compatibles con cualquier cámara de la línea R. O sea, no hay incompatibles, es muy bueno. Perfecto, perfecto. Eso es un buen dato para el que ya tiene una lente o compró una cámara, quiere renovar solamente cámara. Sí, De una. Después pasamos a la línea un poquito más antigua, que son la línea D. la D. En este Ok. caso, la famosísima 6D Mark II, que son cámaras bien confiables, bien robustitas, para aquellos fotógrafos que les gusta un poquito, digamos, el tema de lo vintage en sí. Es algo bastante interesante también. Después tenemos también, en este caso, la famosa 90D, que son cámaras con espejo exactamente. Después saltamos para la 6D Mark II, que tenemos en Sí. disposición su cuerpo en sí. Y si quieres te puedo mostrar también prácticamente las lentes. Claro. Vamos a pasar a este lado. Perfecto. Por ejemplo, como estaba explicando, en el tema de las lentes nos medimos por milimetraje. En cuanto menor sea el milimetraje, tenés una mayor visualización del ambiente. En cuanto mayor sea el milimetraje, acercamos más el objetivo. Exacto. Y hay una variedad muy grande. Por ejemplo, una lente de 40 milímetros exactamente, que tenemos por 289. 289 de 40 milímetros. Exactamente. Tenemos también esta de 35, 615, que claro, hay diferencias también para explicar al público. Esta es una 2.8 y esta es una 2, exactamente. En cuanto menor sea la numeración del foco diafragma en sí, tenés mejor calidad, ¿está bien? Bien. Prácticamente eso, Bien. un poquito de data. Es bueno que lo vayas explicando para los que no sabemos. Claro, exactamente. Esta de acá, que es una 28 milímetros exactamente, por 290. Y después ya vamos saltando para líneas un poquito mejores y más altas. Claro, para otro tipo de uso. Claro, exactamente. Si quieres, por ejemplo, fotografía de ambientes y de paisajes, 35 milímetros, 50 milímetros está demasiado bien. En este caso, si quieres ya hacer fotografía de deporte y demás, siempre es recomendable utilizar objetivos que tengan una distancia bastante grande. No sé si quieres acercar la cámara y te muestro. 70 milímetros hasta 200, o sea que prácticamente esto de acá ya tenés una... 70-200. Exactamente, Espectacular. tenés una distancia de alcance bastante grande. Espectacular. Tenés, por ejemplo, en este caso, una 1755, una EF por 679. La calidad es bastante buena también. Todo con estabilización de imagen prácticamente. Casi todas ya con estabilización, ¿no es cierto? Exactamente, Sí. exactamente. Normalmente siempre va a tener acá en los costados. Y la famosísima 2470, este es súper demandado. ¿Por ¿Ah, qué? sí? Porque en este caso ya gradúas de una distancia focal mucho más abierta a algo mucho más cerca. Esta es la más, digamos, flexible versátil, que tenemos. La más exacto. versátil, Cubre exacto. muchas Exactamente. necesidades. Exactamente. Muy bien. Por ejemplo, esta de acá daría $1550 exactamente. Está bastante bien. Después tenemos ya las lentes Pro, vamos a Qué decir. maravilla. Ya es la 100-400, o sea que el alcance que tenés con estas lentes en sí Qué es demasiado belleza. grande y demasiado buena. Qué belleza. Está acá por el 1785 exactamente. Esa. Correcto, Bien, 1785. bien.
Pero ya, claro, para un público un poquito más Por específico. supuesto que ya sabe el uso que le va a dar, Correcto. que lo necesita ese tipo de lentes. Bien. Exactamente. Y si vos, por ejemplo, querés llevar a más el tema de los videos en sí, ya digamos los cortometrajes, el cine más o menos, ya tenéis prácticamente las videograbadoras de Canon. Las XA75 por 2.390. Tenés este otro modelo que es el XA65, $1.849, más compacto, excelente calidad. Estas son filmadoras en el formato de filmadoras clásicas. Exactamente. Sí. Actualmente igual, claro, todas las cámaras fotográficas Para el también que no cuentan filma con claro, cámaras fotográficas, el Correcto. formato fotográfico. Exactamente, ¿Y exactamente. tenés alguna ventaja en calidad o algo en este tipo de equipos sobre una máquina de foto con una buena lente? En caso tu trabajo sea totalmente el tema de los videos, sí, tenés prácticamente Ok. mejor zoom, tenés una calidad de megapíxeles bastante más amplia también. Y claro, en esto la gran diferencia es que le puedes colocar un montón de micrófonos y muchos más artículos. O sea, que puedes hacer con aquella otra cámara, solo que va a quedar una cosa mucho más grande. Claro. Un poquito más incómodo. Exacto. Sí, esto es muy práctico, por tamaño, por todo es muy práctico. Exactamente. Seba, y nos quedaría por ver Tamron. De una, claro, súper. Vamos, y miramos lo seguimos a Sebas y miramos lo que tenemos en lentes. Súper, Tamron y Sigma para todas las marcas que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, acá veo unos pedazos de lente también. Exactamente, tanto. Por ejemplo, para explicar, en esta mesa hay dos marcas de lente, que sería prácticamente la marca Tamron y la marca Sigma. Son marcas que trabajan, digamos, creando lentes que funcionan en otras cámaras. O sea, si no quieres pagar una lente muy cara de Canon, Nikon o Sony, utilizas de Sigma o Tamron en este caso. Y hay una variedad demasiado grande también. Por ejemplo, tenés lentes de 150 milímetros, para mostrarlo un poquito, de 150 hasta 500, o sea, que es bastante grande. Esto acá funciona demasiado bien y son de excelentes calidades. Como me ha explicado, hay prácticamente lentes para todo tipo de uso. Y esta, te interrumpo, Seba, Sí. 1.399 $1.399, 150, 500, presta 150. atención a lo que Es nos está demasiado. mostrando. El Es fierro ese. una distancia focal demasiado grande. Hay bastantes. Por ejemplo, esta otra que es una lente fija de 85 milímetros. En este caso es una 1.4, daría Bien. $940 940. exactamente. En esta mesa prácticamente como había dicho, en caso querés bastante calidad y no querés pagar, digamos, algo muy caro, puedes Claro. elegir directamente Sigma o Tamron. O Tamron, y son marcas que andan muy bien. Correcto. Y, Sí. y todas estas marcas en sí tienen las monturas, o sea, los encastres para las Nikon, Canon Y Sony. Correcto. Bien. Eso es Si importante. querés ver el tema de los Esta trípodes también, es 150, 500 también. la Muy bien. 150, 600. Ah, esta es 600. Oh, claro, yo lo veía hasta acá, no me faltaba claro. girarlo. Y este tiene un precio de 9.90. Es un preciazo para el tipo de lente que es. Es muy bueno. Con su estabilización, con toda la música. El La autoenfoque verdad que prácticamente es demasiado bueno. esto es un sueño. Pero yo lo que quiero no extenderme tanto en esto, sino que mostrarles la variedad, la cantidad que hay para todas las necesidades. Exactamente. Eso es lo exactamente. importante. O sea, nos adecuamos a todos los bolsillos prácticamente. Hay una variedad muy grande. Es Eso muy grande, bueno. es grande, para cubrir muchas necesidades. Y Sebas, yo sé que vos estás a full atendiendo gente y todo eso, y me parece bárbaro. Yo le voy a seguir mostrando a la gente todo lo que es trípodes, micrófonos, estabilizadores, ¿te parece? Todo lo que me vienen pidiendo todo el tiempo para bloguear, para sus fotos, sus videos, ¿sí? Súper, sin problema. Estamos para eso. Seba, como siempre, muy amable, sos un capo. Muchas gracias. Por todas tus explicaciones y nos vamos a ver muy pronto, uno de estos días que vamos a seguir mostrándole más material a la gente. Estamos para eso. Gracias, Seba, muy Muchas amable gracias. como siempre. Chao, chao. Nos vemos Gracias, pronto. gente. Chacito. Ya lo liberamos a Seba para que siga atendiendo, que es lo que él estaba haciendo, y le robamos un poco de su tiempo. Pero quiero mostrarles más accesorios. En Nisei van a encontrar la línea Small Rig de jaulas para su cámara. Están para la mayoría de los modelos o los modelos más populares. Son jaulas que lo que hacen es proteger en principio la cámara, protegerla ante impactos y todo eso, y tiene un montón de accesorios, da la posibilidad de poner un montón de accesorios a la cámara, de agregárselos. Es una línea muy conocida. Hay una línea súper amplia de micrófonos inalámbricos, como pueden ver, luces de estudio,
Acá tenemos flashes. Flashes hay también en toda la marca Godox. Lo que busquen. Una cantidad. Micrófonos también Godox, inalámbricos, muy lindos, muy completitos. El precio es súper competitivo. La marca Ulanzi, a mí esta marca me gusta un montón, tiene cosas muy buenas. Acá tenemos Saramonic en los micrófonos, para el celular, para la cámara, todos micrófonos inalámbricos de primera. Te doy un precio, un inalámbrico de Saramonic, $120, un dúo que viene con un receptor y 2 transmisores. Tenés también la marca Boya, que tenés un receptor y 4 transmisores en $225. Es una muy buena marca. Tenés los estabilizadores Siyum, no sé si estoy pronunciando bien o mal, pero es muy conocida la marca. La línea Crane M, Smooth para el celular, Smooth 5, Weevil 3S. Acá los tenés a la vista como toda la mercadería en Nisei. Acá lo podés ver, probar, sin problema. Bolsos para llevar todo el equipaje de la fotografía, los tenés a todos acá. En trípodes también tenés una variedad enorme. Fíjate lo que es. Desde algo así como para montar una camarita de acción o una cámara liviana sobre la mesa, lo que sea, hasta trípodes enormes para montarle un equipo súper grande. Mirá, un trípode de estos. Este, por ejemplo, te cuento, $320. Algo así, $120 con un cabezal espectacular, súper configurable, la verdad que increíble, impecable. Acá tenemos la línea de micrófonos Zoom, te doy un ejemplo, Zoom H1N, $100. $100. SJ-Cam, la línea de cámaras de acción. También está obviamente toda la línea GoPro 13, que es lo último, GoPro a $399. Tenés GoPro 11, Insta360. Como pueden ver, cámaras trampa creo que le llaman a esta, que son las que dejan instaladas a la noche para capturar imágenes de animales. Como pueden ver, la variedad es gigante, tanto en cámaras, lentes, accesorios, equipaje, en todo lo que puedan necesitar. También hay consolas para editar videos, hay de todo lo que te pueda hacer falta para crear tu material, para crear tu contenido. Amigos, esto desde Nisei fue todo. Si te gustó este video, no te pierdas este otro. Nos vemos muy pronto con más novedades.